Muy buenos días, queridos profesores y profesoras. Hoy para mi proyecto de matemática para video, voy a hablarles sobre la primera unidad de matemáticas, la lógica, usando de ejemplo un juego llamado la Torre de Hanoi. Primero que nada, ¿qué es la Torre de Hanoi? Espera un momento. La Torre de Hanoi es un rompecabezas barra juego donde tenemos que pasar todos los discos a una torre, siguiendo las siguientes reglas. La primera regla es que solo podemos tomar un disco a la vez, no podemos tomar dos o tres, solo uno. La segunda regla es que no podemos poner el disco a un lado, en medio o en nuestras manos. No, no, no es el disco. Sí o sí tenemos que poner los discos en las torres. Y la última regla y la más importante es que no podemos es que los discos grandes no pueden ir en los discos chicos, encima de los discos chicos. Pero los discos chicos sí pueden ir encima de los grandes. Ahora se preguntarán, ¿qué tiene que ver la lógica acá en este juego? Pues verán, como estaba diciendo, la Torre de Hanoi es un ejemplo perfecto de cómo funciona el pensamiento logístico. Para poder resolver un problema no basta con mover los discos al azar, no. Necesitamos un plan y una estrategia. Por ejemplo, si fuera un solo disco, sería bastante fácil. Simplemente tendría que mover los discos así de fácil a cualquier lado. Pero si fueran dos discos, ya tendríamos que empezar a pensar un poquito más. Tenemos que hacer esto, esto y esto. Pero cuando son tres discos, la cosa se empieza a complicar un poquito más. Y ahí es donde viene la lógica. Para resolver el problema tenemos que dividirlos en partes más pequeñas. Es decir, primero tenemos que mover los discos superiores, luego los discos más grandes, después volver a colocar los chicos encima de los grandes, y así de, for, de forma sucesiva hasta que resolvemos el problema. De hecho, hay una fórmula matemática que nos explica bien cómo cuántos movimientos mínimos necesitamos para resolver la torre, que en este caso sería esta ecuación de aquí, donde la n serían los números de discos que hay. Como por ejemplo, aquí. Un momento, por favor. Ya. Como aquí, que como son tres discos, entonces sería 2 elevado a la 3 menos 1, donde nos daría 9, y menos 1 sería 8. Entonces, ¿qué significa? Significa que los movimientos mínimos que necesitaríamos para llevar todos estos discos a una de las torres, sería, serían 8 movimientos. Y en el caso que hubiera 4 anillos, entonces sería 2 elevado a la cuarta, que nos daría 16 menos 1, 15. Entonces los movimientos mínimos que necesitaríamos serían 15 movimientos. Este juego, la Torre Hanoi, demuestra algo muy importante en una cosa. Y es que mientras más grande sea el problema, más crece la dificultad, y por eso necesitamos la lógica para organizarlo. Además, la Torre de Hanoi nos enseña tres habilidades clave: el pensamiento paso a paso, la resolución del problema y paciencia y mucha concentración.
Este tipo de habilidades no solo nos sirven para este juego, sino también para las matemáticas, la programación y la vida diaria. En conclusión, la Torre Hanoi no solo es un simple juego. Es una herramienta para entender cómo funciona la lógica y nos enseña que los problemas complejos pueden resolverse si lo dividimos en partes más pequeñas. Así que la próxima vez que veas un problema difícil, pues simplemente recordemos cómo funciona la Torre de Hanoi. Esa sería mi presentación de matemáticas. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.